Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas. UDP Madrid. Club de Cine. UDP Madrid. Película. Invisibles. Ficha técnica. Directora. Gracia Querejeta. Reparto. Emma Suárez, Adriana Ozores, Natalie Poza, María Blanca Portillo, Fernando Cayo Jiménez, Pedro Casablanc, Paqui Orcajo, Carlos Olaya. Participa como invitado en la tertulia, Carlos Olaya. Vale. Bueno, pues estamos en una sesión más del Club de Cine de UDP y en esta ocasión vamos a ver la película que hemos visto de Invisibles. Es una película que, bueno, pues esta es un resumen, vamos, de tres mujeres que nos cuentan un poco su vida, sus problemas, sus incoherencias, sus rarezas y tal, y es sobre la que vamos a hablar. Nos acompaña Carlos Olaya, que nos lo iba a presentar Marcos, pero bueno, pues no puede venir. Entonces casi, Carlos, preséntate tú y así sabemos quién eres. Y nos cuentas un poco del rodaje o lo que sea. Nada, ante todo, agradeceros que me hayáis invitado a través de Marcos a compartir esta experiencia con vosotros y vosotras, sobre todo de una película a la que le tengo enorme cariño, ¿no? Enorme cariño porque creo que es una de las películas quizá que abren una línea, ¿no? De reivindicar historias escritas, dirigidas por mujeres, protagonizadas por mujeres y que nos cuenten historias de mujeres, que eso es algo, sobre todo de mujeres de más de 50, que este es el tema que más se echa en falta quizá en nuestra industria, ¿no? En la industria del cine y del audiovisual. Esta es una película que a mí me llegó de casualidad. Fijaros que soy el menos adecuado, el menos indicado para presentarla, ya que solo tengo prácticamente un plano en la escena final con Emma Suárez, ¿no? Pero bueno, solo por aquel plano, de verdad que valía la pena el irse a rodar aquel día a Cáceres, donde se rodó la película. Y se rodó justo en marzo-abril del 2019 y se iba a estrenar en abril del 2020, el 6 de abril, y justo llegó el confinamiento, con lo cual eso la frenó muchísimo, ¿no? Pero luego ha tenido realmente su recorrido y es una película, creo que luego hablamos, si queréis, de ella a fondo, interesantísima, ¿no? Por todo lo que plantea, ¿no? Desde el mismo título, ¿no? Que tiene ahí una cosa maravillosa y es referirse a las mujeres de 50 para arriba que dejan de ser visibles en esta sociedad y, sin embargo, también tiene la paradoja de que las tres se reúnen en ese parque cada jueves a pasear y a contarse sus cosas. Ellas son protagonistas de sus vidas, pero siempre están hablando de algún hombre o con quien comparten su vida, o con quien comparten su trabajo, o quien quieren tener una aventura, cualquier cosa, y si os fijáis, de esos hombres no sale ni uno, también son invisibles, ¿no? O sea, juega eso, Gracia Querejeta también, ¿no? Ese es el tema, pero indiscutiblemente las invisibles han sido y son, por desgracia, esas mujeres que en el mundo del cine están totalmente marginadas. Yo no quería enrollarme mucho, simplemente quería marcaros algunas cosas que a mí me encantaron de esta película, ¿no? Los textos son tremendamente, unos diálogos tremendamente naturales. Yo no los veo nada impostados, creo que son los diálogos de tres mujeres que allá van y fijaros que se rueda en un parque y los jueves. Es decir, no cambia el espacio y el tiempo y a través de lo que les pasa a ellas estamos viendo realmente cómo va avanzando, cómo va cambiando su vida, ¿no? Y lo vemos por lo que nos cuentan y por lo que nos callan, ¿no? El personaje de Adriana Ozores es escalofriante, ¿no? Cuando todos estamos ahí como espectadores pensando el marido que tiene es un cabrón, este tío la pega, no sé qué, tal, no sé qué.
y te das cuenta de lo otro, ¿no? Te das cuenta de la historia que hay detrás de eso, y es impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces, son personajes muy bien definidos por lo que hablan y por lo que callan. Y a mí eso me parece realmente una maravilla, ¿no? Luego fijaros también que prácticamente trabajan a cara lavada. Es una lección de interpretación la que dan allí impresionante. Simplemente se ponen delante de la cámara y sueltan su verdad. Hay una química entre las tres que pocas veces se ve en la historia del cine, ¿no? Y casi todos los planos están tomados con una Steadicam, pues, la cámara al hombro, ¿no? Que va delante de ellas, ahí andando, o detrás, normalmente delante, ¿no? Y eso es realmente requiere una técnica depurada, para que queden bien esos planos, saber dónde tienes que mover. Están siempre en movimiento los personajes, ahí para arriba, para abajo, tal. Y eso no es fácil, ¿no? Había un buen rollo en el rodaje, maravilloso. Puedo decir que era precioso el ambiente de rodaje y todo. A mí hay una cosa que me gustó mucho de la película, y es que tratándose de la historia de tres mujeres que están, pues, en la madurez, sin embargo, la película refleja el paso del tiempo a través de flores muy primaverales, o sea, que busca planos de primavera para reflejar la edad otoñal, ¿no? El paso del tiempo, ¿no? Son detalles que tiene esa película, ¿no? De Gracia Querejeta decir que me parece un verdadero genio de cómo dirige, cómo sabe sacar lo mejor de cada uno. Yo os puedo contar una anécdota de ese rodaje. Es que llegué allí, yo no conocía a Gracia, pero vamos, llegué allí, tampoco conocía, había trabajado con Adriana, sí, y con Natalia, Emma tampoco la conocía, y nada, nos vimos allí, estuvimos hablando, tal, no sé qué, hicimos un ensayo y bueno, Gracia se me acercó y me dijo, pues lo quiero más así o más asá y tal, y me dijo, y no tuerzas los labios. Me quedé alucinado. Me había pillado uno de los tics que tengo como actor en apenas 20 segundos. Tan solo verme, clac, me había visto cuál era uno de mis tics, uno de mis cosas, ¿no? Y a partir de ahí lo corregí. O sea que fijaros cómo está atenta al más mínimo detalle. Es maravillosa. Yo no sé qué más quería contaros del tema. Había tomado aquí unas notas. Bueno, sí, el deciros que es importantísimo que se hagan películas como esta, porque la industria del cine, a mí me la definió cuando llegué a ella. Tenía ya 45 años cumplidos cuando me encontré en el paro y bueno, empecé a hacer figuraciones. Fui a una figuración para una película que era con Christian Bale, que venía a rodar a Barcelona, y me impactó tanto que dije, bueno, yo quiero hacer esto, y me metí en una escuela de teatro con chavales. Yo era el abuelo de la escuela, ellos tenían 18 años y yo tenía pues 45, y era muy bonito trabajar con la gente joven porque ellos tenían que imaginarse cómo se sentirían si les pasara esa serie de cosas. A mí me bastaba con recordar cómo me sentí cuando me pasaron cosas parecidas. Entonces ellos viajaban hacia el futuro, yo hacia el pasado, y nos encontrábamos en el presente, ¿no? Entonces aquello era muy bonito. Y una de las primeras películas que rodé, a mí siempre me hacían, yo no sé, debo tener cara de médico, siempre me hacían hacer de médico. Hasta Andreu Buenafuente me hacía hacer el ginecólogo de doña Leticia cada vez que se quedaba embarazada, y me llevaba allí a hacer la entrevista imposible. Bueno, pues era una película que se llamaba El Próximo Oriente, y yo hacía de médico, lógicamente, ¿no? Y llego allí, hacemos el ensayo, tal, no sé qué, y el director me pregunta, ¿pero tú de dónde has salido? Y le dije, pues le conté mi historia. Yo he estado en el mundo de la empresa 25 años, a los 45 me he encontrado
que me han puesto de patitas en la calle con una reestructuración, y este mundo me ha gustado, y como tengo tiempo y lo que no tengo es dinero, pues me vengo aquí, que estoy encantado. Y me dijo una cosa increíble, es Fernando Colomo, el director de la película, me dijo, mira, es que en España hay muchos actores secundarios muy buenos, pero que no han tenido oportunidades, y a muchos se les nota en la cara, hizo así, y según qué papeles no se los puedes dar. Pues claro, fue una definición de lo que es el cine en España terrorífica, ¿no? Y luego me dijo otra cosa, dice, pero a ti nunca te faltará trabajo. Estoy hablando ahora del año 2004 o por ahí. Nunca te faltará trabajo porque esta es la profesión más sexista que existe. Dice, todos los papeles de personajes de 50 años suelen estar escritos para actores, no para actrices. Y tú eres un chollo, porque, bueno, acabas de llegar aquí, tienes un perfil, no estás quemado y seguro que nunca te faltará trabajo. Ser un hombre de 45 años en el mundo de la empresa era un inconveniente, un hándicap. Serlo aquí ha sido la gran ventaja que me ha permitido malvivir, porque de esta profesión solo se puede malvivir, a no ser que seas uno de los elegidos, y bueno, disfrutar mucho durante estos años, pero lo considero lo más injusto que hay. Yo os puedo decir de verdad que en estos 20 años he pasado por papeles normalmente muy pequeñitos, otros más largos, por más de 100 series de televisión, por casi 30 películas, y os podría decir que el 95% de esos papeles los podría haber hecho perfectamente una actriz, incluso lo habría hecho muchísimo mejor, porque las actrices escuchan mucho mejor que los actores. Si os fijáis, si queréis saber si un actor o una actriz son buenos, fijaros en lo que dicen y cómo lo dicen, pero sobre todo fijaros en cómo escuchan. ¿Qué les pasa cuando están escuchando? Las mujeres tenéis mucha más facilidad genética para interpretar el lenguaje no verbal. Con lo cual, cuando estáis en una escena escuchando a otra persona, os llegan muchos más estímulos que los que nos llegan a los actores, que solemos quedarnos allí con una cara de menos es más, que también se ha vendido mucho eso, y realmente nos cuesta mucho más captar los detalles, los matices. Tal. Por eso los planos de escucha de las actrices suelen ser mucho más ricos que los de los actores. Y lo que os decía de Fernando Colomo es verdad, es decir, yo me puedo considerar un privilegiado por haber sido hombre de 50 años para arriba. Aún así, las he pasado canutas durante muchas épocas y vamos, fui al metro a leer poemas porque no tenía para comer aquel día. Fui con mi madre y tal, ¿no? Salió en prensa y todo eso. Y yo me pregunto, si yo que he tenido la suerte de estar en el lado bueno del trabajo dentro de esta profesión, las estoy pasando así, ¿cómo tienen que estar pasándolo las actrices? Entonces, por eso siempre reivindico que quiero ver historias escritas por ellas, dirigidas por ellas, producidas por ellas, con el mismo presupuesto que las que dirigimos, producimos nosotros, donde ellas sean las protagonistas, que cuenten su historia, no que sea la mujer del amante de la hija de o yo qué sé qué. Entonces, para mí eso es importantísimo. Se está dando un movimiento hacia eso, pero cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho. Y es fundamental que se dé. Yo creo que el cine va a cambiar mucho nuestra forma de verlo y de entenderlo cuando admitamos el punto de vista y lo normalicemos de mujeres de más de 50 años contando sus historias en esta profesión. Bueno, menudo rollo os he pegado, perdonad. No, es estupendo. Muchas gracias. Es que está muy relacionado con lo que pretendían con esta película, ¿no? El Claro. reivindicar el papel de la mujer como protagonista de su vida más allá de los 50. Bueno, pues es cuestión de ahora ya los demás pongamos el punto de vista de cómo hemos vivido nosotros la película y qué aspectos consideramos que sean más relevantes, ¿no?
Yo por empezar, yo creo que la película nos plantea, bueno, la situación de tres mujeres que se están adaptando a una serie de circunstancias. La circunstancia es el paso del tiempo, con sus historias, en el cual hay un tipo de diálogo que es muy poco asertivo, discuten, se insultan, pero sin embargo prima la amistad, ¿no? Entonces cambian la asertividad por la amistad, ¿no? Y un poco lo que he visto es eso, ¿no? Es el paso del tiempo, las incoherencias que tiene cada una, el cómo intenta buscar mecanismos de defensa ante las dos amigas, para ellas mismas salir adelante, para luego contarlo, para luego decir la realidad de alguna forma. Una veces porque las pillan, porque ya las conocen, y otras veces, bueno, pues porque como ve que no las pillan, lo dicen claramente para que no haya ningún problema, ¿no? Y eso es un poco así en general lo que de la película, lo que cómo lo he vivido. Más opiniones. Ujú. Bueno, a mí es una película que desde luego me ha gustado muchísimo, en primer lugar por esas cosas que decía Carlos, de que está, no sé si el guión también era de Gracia Ferrer, Sí. también pues el guión está dirigida por una mujer, está contando la historia de tres mujeres, entonces, bueno, estás en un contexto, digamos que me ha gustado mucho, aunque las tres personalidades de la mujer, pues no son muy diferentes, desde luego, pues está el personaje que hace Natalie Poza, que está muy dependiente de un hombre o de varios. Eh, el personaje al revés de Emma Suárez, pues no es como la fuerte, ¿no? De hecho, a veces es lo que llamamos un poco masculina, ¿no? Quiero decir, en su forma de acercarse. Es porque está muy segura de sí misma, lo cual es fantástico, pero a veces también tiene esos guiños más de masculino, ¿no? De yo tengo el poder. Y el de Más Suárez quizá a mí personalmente es el que más me gusta porque es como, sí, muy introvertida, muy apasionada por su trabajo, muy desencantada de su matrimonio, por lo que dice, pero en el fondo pues también muy convencional en mantener una serie de cosas que dices que me gusta mi casa, me gusta no sé qué y no me quiero separar aunque no soy feliz. Pero bueno, esos son como rasgos de personalidad de mujeres que como podían ver 20.000 más, ¿no? Entonces, creo que la película no es que defienda exactamente, quiero decir, no está batallando por un tema de igualdad, pero son historias que cada una, de alguna manera, pues intenta defenderse, ¿no? Y me gustó también, me hizo gracia, bueno, me gustó, me parece que está muy bien el contrapunto del único personaje masculino, bueno, aparte del tuyo, que realmente El era mío muy no al es. final, Era, sí, sí. pero el de ese hombre que se encuentran de vez en cuando El por de el Pedro, parque, Pedro Casablanca, sí, eso, Pedro Casablanca, que es un actor maravilloso. magnífico también, y, y que, y que está como despojado de sus armas masculinas porque ha perdido el trabajo y él no sabe qué hacer, se ha quedado ahí como muy triste y que no se atreve a decírselo a su mujer. No. Entonces, bueno, pues son historias que creo que pueden ser muy reales. Me ha gustado mucho lo que, también como dices tú, los diálogos me parece que son muy buenos, se dicen cosas muy interesantes y no necesita más la película, no necesita ni vestuarios, ni contextos, ni nada. No tenía ni idea de que se había rodado en Cáceres, de hecho, Cáceres, mientras sí. la veía, estaba pensando, ¿qué parque de Madrid es ese? ¿Qué parque de Madrid es ese? Claro, no era de Madrid. Y bueno, pues poco más puedo decir la película. A mí la verdad me ha gustado muchísimo y he disfrutado mucho viéndola. Y además, pues eso, conociendo esas historias que se podrían hacer 80 películas con historias distintas y de esa misma manera. Y nada más por mi parte. A mí lo que más me ha gustado es que las protagonistas son mujeres, ¿no? Porque lo que comentabas tú, Carlos, o sea, si para que las mujeres sean protagonistas tienen que ser chicas monísimas y en esa edad, ¿no? A partir de ahí, los hombres podéis ser protagonistas de todas las películas del mundo, pero las mujeres no. Entonces eso me parece un punto y muy, muy bueno, ¿no? Pero después yo reconozco que no me ha encantado, porque
que todo el rato las mujeres estén hablando de hombres, ¿no? Me da, o sea, esas mujeres tienen más vida, o sea, sus historias podrían haber sido muchas más cosas, pero tan centrado en, ¿sabes? Es un poco como otra versión de estas películas de adolescentes o de treintañeras que su problema es que no ligan, ¿no? Entonces, es otra versión en 50 años, pero es un poco la misma línea, ¿no? Que bueno, que es real, ¿no? No, por supuesto, pero no solo es eso. Entonces, a mí esa parte es la que menos me ha convencido, ¿no? Pero de todas maneras digo que es estupendo que la película esté protagonizada por mujeres, la haya hecho una mujer y sean unas historias de mujeres, que bueno, pueden convencerme o no, pero son esas historias, ¿no? Entonces, esa es la única parte que me hubiera gustado más cosas, ¿no? Yo qué sé. Yo creo que no están todo el rato hablando de hombres. De hecho, la preocupación de Natalia Poza es más bueno, esa sí que está un poco más dependiente que las demás, pero más bien su problema es con la hijastra, con la hija de su pareja. Y luego el personaje Adriana Ozores lo que se preocupa es su trabajo, los alumnos y especialmente la alumna esa con problemas que acaba suicidándose y que es la que la trae a maltraer y la que la martiriza. Entonces yo no creo que tampoco estén todo el rato hablando de hombres. A mí de esta película me ha gustado que fueran mujeres y me parece que el valor que tiene es pues precisamente valorar mucho la amistad, la comunicación. Y también me gustaría que habláramos de que yo creo que esa manera de comunicarse es específica de mujeres. Yo creo que los hombres no hacen cosas así, no se juntan para hablar, no quedan para dar un paseo y hablar, no se cuentan sus cosas nunca, así por lo menos de esa manera. Y eso me parece que se refleja muy bien en esta película. Lo siento por la parte de los hombres que no lo hacen, pero creo de verdad que es así, que solo lo hacen las mujeres. Bueno, habría que preguntárselo. Yo la verdad es que no lo sé. No yo lo sé por grupos de hombres que sé, y precisamente hablábamos tú y yo, María G, y con Marcos, y lo he hablado otras veces, ¿quién se apunta a los grupos de visitas por Madrid? Eso sí. Aquí no somos, bueno, hoy precisamente hay bastantes hombres, pero ayer en el club de lectura que éramos mayoría mujeres, y pues eso, para visitas a museos, para muchísimas cosas. No sé, yo conozco grupos de mujeres que quedan para tomar un café, yo tengo uno que nos llevamos viendo desde la época de hace 40 años o más, o 50, todos los jueves, y no conozco, bueno, sí, conozco grupos de hombres que hacen esto, pero no hablan de sus cosas. No, hablan de otras cosas. No se sabe de qué hablan, de las noticias, pero no hablan de sus cosas. No se sabe. Yo sí lo sé, porque es que lo hemos hablado. Es verdad. No, yo tampoco, pero es que lo han contado ellos. Yo tengo amigas que tienen maridos en grupos y les preguntan, ¿y vosotros de qué habláis? No, hablan. Y bueno, que lo digan los hombres. Bueno, corto de momento. A mí me ha parecido una historia, más que de reivindicar la igualdad, de supervivencia a la edad y a la realidad que se va imponiendo en todos, hombres y mujeres. Lo que pasa que era de mujeres, ¿no? Pero la realidad, por ejemplo, la Emma Suárez, hay una cosa que me ha parecido entender, que ella, como era una chica muy mona y se los llevaba a todos de calle, ahora que ella empieza a ser mayor, no entiende cómo su jefe no se la quiere tirar. Y entonces ella, y esto es una cosa, es una realidad que con los años tienes que asumir. O sea, ella, vosotros todos, ¿no? Los hombres es diferente porque ellos siempre van de cazadores. Pero la mujer que con una mirada cuando es joven y guapa se lleva de calle, no sé, los trabajos, las empresas, los clientes, no quiere decir que se los trajine, me refiero que tiene mucha facilidad de introducción a la sociedad y a todo. Conforme se va convirtiendo en invisible, esto desaparece completamente, y esto es una realidad que cuesta mucho de aceptar y de asimilar. A mí, más que parecerme que están todo el rato hablando de hombres, me parece que están hablando de la impotencia, de que te haces mayor, de que las cosas se acaban, de que la vida que has tenido no se va a parecer en nada a la que vas a tener ahora, y asumir esto cuesta mucho. Cada uno lo hace como puede, ¿no? La que está peleada con la hija de la pareja, esta está en un rollo un poco difícil con ella misma. El problema no lo tiene la hija de la pareja, lo tiene ella consigo misma, yo creo. Porque cuando se encuentra el chico aquel que ha tenido gemelos, que era su pareja,
aquello la hunde completamente, porque allí ve que hay algo que en aquel momento se le escapó. Pero es que en la vida se escapan muchas cosas y la maestra, pues la maestra estaba muy quemada ya de sus estudiantes y cuando vio a esta chica con problemas no acabó de lanzarse hasta que se suicida y entonces allí se hunde, pobrecita. Las mujeres hablamos mucho de muchas cosas y a veces parece que hablemos de hombres, pero bueno, con 50 años se habla más de hombres que con mi edad ahora, ¿no? Pero la realidad es que hay más cosas y lo que pasa es que los hombres han formado parte de la vida, ¿no? Son los padres de nuestros hijos o nuestras exparejas o nuestros maridos y nos han condicionado mucho también. Pero la vida, seguir adelante y cada día salir a la calle con una cara y con fuerza cuesta. Ahora, las mujeres, tienes razón, Mariche, cuando dices que nos reunimos muchísimo. Yo salgo a caminar con chicas cada semana y nos lo pasamos muy bien y hablamos de mil tonterías y la realidad es que los hombres que yo encuentro por los sitios no van a ningún sitio, no van ni a teatro juntos, ni al cine juntos. Solo van en bicicleta, esto sí, hay grupos de hombres en bicicleta, muchos, más que mujeres, pero por lo demás, ni siquiera hombres andando solos por la montaña. Bueno, si van en un grupo grande, sí, pero los hombres tienen otros intereses deportivos, no sé, y parece que no tengan vida interior, que yo creo que la tienen, ¿eh? Lo que pasa que no están preparados, no se les ha programado para que expresen sus sentimientos. Y nosotras nos gusta mucho hablar de nuestros sentimientos. Es un desastre, pero es así. A veces demasiado, ¿eh? Es mi impresión. Yo es que creo que hablando se solucionan muchas cosas y se vive mucho mejor. Es una gran terapia. No me parece que hablemos demasiado, a lo mejor algunas hablamos demasiado, pero en general no me parece que hablar de tus cosas y de lo que te preocupa y de lo que sientes no me parece, y hablarlo con sinceridad, abiertamente, como hacen estas mujeres y como hacemos muchas en reuniones y en actividades que hacemos, me parece que ayuda en todo. Sí. En todo. Manuel, querías hablar, ¿verdad? Sí. Sí, quería hacer un pequeño comentario acerca de la profesora. El personaje de la profesora en sus declaraciones iniciales es desolador, porque se manifiesta pues cansadísima de su trabajo, que no le gusta lo más mínimo que la ventana ahí, si no fuera porque se queda sin trabajo, claro. Y de tal manera que abandona esa posibilidad de contestar a una niña que de por sí es especial, que ya ella sabe de antemano que es rara, que vive una vida muy solitaria y muy hacia adentro y con mucha problemática. A mí me parece que es horroroso estar trabajando en lo que no te gusta, para todo el mundo, pero sobre todo en circunstancias vocacionales. La enseñanza requiere una vocación. La enseñanza tiene que tener un trasunto en la persona que vive la ayuda al darse a los alumnos, al intentar a toda costa ir llevando a los alumnos por el camino que marca su trabajo, su programación, etcétera, pero sin desaprovechar que están en una edad de crecimiento y de desarrollo y que están necesitando pues mucho la ayuda de una persona que se acerca a ellos pues más al margen de su condición de profesor. Tiene que ser para el alumno, el profesor ideal es aquel del que aprende y al que respeta, pero también que se dirige a él como persona. Es decir, que no como alumno, sino como persona. Se llama fulano de tal y en este momento le está contando pues cualquier cosa que se le haya ocurrido, para pedirle consejo o simplemente para comentar. Ese es uno de las pequeñas reflexiones que yo quería añadir. La segunda, estoy con Carlos, no, ha sido una de vosotras la que ha manifestado un detalle muy, muy claramente percibible por todos, el nivel de solidaridad de las mujeres. Entre ellas se entienden divinamente o se desentienden rabiosamente, pero quiero decir que tienen una connivencia. Mientras que los hombres no es así, ¿no? Nosotros estamos en función de la situación
en función de lo que yo quiero que piensen de mí o de lo que creo que están pensando de mí. Y entonces, pues hay un tipo de relación mucho más banal, tendente a la banalidad. Naturalmente también se habla de cosas serias, pero por poco tiempo. Es decir, se va al grano, se suelta lo que haya que soltar y a cada cual a lo suyo. Es muy curiosa esa diferencia de relación social entre mujeres y entre hombres. Yo, que tengo una formación musical y que desde niño pues he tenido esa tendencia a escuchar, pues me ha asombrado que cuando cantan las chicas, cantan muy a la vez. Cuando cantan los chicos, bueno, aquello puede ser más desastroso que cuando son las chicas las que cantan. Al margen de que tengan mejor oído y sean capaces de afinar. Es que la solidaridad entre ellas hace que se junten, que se sobrepongan la una a la otra y hagan una piña, incluso en el cantar. Se le ocurre a una canción y empieza a cantarla y rápidamente se le unen, pero como si fueran una. Para mí es muy curioso eso, porque denota esa diferencia de solidaridad de grupo. Y desde luego las mujeres son mucho más comunicativas, son más confiables entre sí y por tanto pues se sueltan las cosas con más espontaneidad. Nosotros, hasta llegar a la espontaneidad, tiene que haber buenas razones para ello. Y en eso cada cual se lo administra. Cada cual lo de las buenas razones se lo administra. Sí, es muy curioso. Y desde luego eso es malo para los hombres y muy bueno para las mujeres, porque esa facilidad de comunicación les libera de muchas ansiedades y de muchos problemas personales que resuelven en compañía y que nosotros no resolvemos porque no sabemos hacerlos funcionar en compañía. ¿Acaso con un amigo concreto tienes ese nivel de sinceridad? ¿Acaso con alguien de la familia en una circunstancia que obligue a ello? Pero no, las mujeres enseguida, lo más importante y lo menos importante, lo sueltan con la misma espontaneidad y se sienten liberados mucho más fácilmente de cosas verdaderamente importantes. ¿Por qué? Porque en lo cotidiano también lo manejan con mucha liberalidad. Eso es lo que he estado pensando yo al ver la película. Bueno, a lo mejor eso es por lo que decía, lo que comentaba Carlos al principio, de que tenemos más facilidad para escuchar o más predisposición, digamos. Nos han educado mejor para eso. Exacto, no viene, o sea, estamos programados de forma diferente. O sea, no creo que en el vacío, en una supuesta educación absolutamente igual, habría diferencias individuales, ¿no? Pero esta diferencia tan grande, que es verdad, nuestro mundo es el cotidiano, el de la educación, el de los cuidados, el de no sé qué, el de todo eso. Eso es producto de nuestra educación y bueno, sobre lo de que nos va mejor, vale, nos irá mejor en esa esfera, pero ya sabemos lo que eso implica, que las otras esferas a quién pertenecen, ¿no? Entonces, a mí no me convence esta división realmente. Yo preferiría que nos educasen realmente de forma igualitaria. A lo mejor no éramos tan comunicativas, pero seríamos más directoras de muchos sitios, ¿no? O sea que, bueno, es así como está, es verdad que es así y bueno, pues tendríamos que ponernos las pilas para cambiarlo, pero bueno. Pero yo esto lo cuento como punto positivo y ya está, independientemente de que haya venido, que haya sido sobrevenido. Yo pienso que es una ventaja y que nos hace sentirnos mejor. Y me vuelvo a referir en este tema al personaje masculino de la película, en el que, por ejemplo, parece como que no tiene un grupo con el que comentarlo, está ahí solo, pues a lo mejor sí, algún amigo se lo ha dicho, pero no es como las tres mujeres que se cuentan todos los problemas, a veces lloran, a veces se enfadan unas con otras, pero lo sueltan todo y con eso aprenden un montón la una de la otra y les ayuda a gestionar mejor sus problemas, ¿no? Entonces, francamente, para mí es positivo y aunque sea muy tímidamente, yo creo que en todos
en casi todos los aspectos. Y en el cine concretamente poco a poco se ve que van teniendo también, va habiendo cada vez un poco más de mujeres, muy poco todavía, pero vamos, a mí me parece algo positivo. Más, a gente que diga algo. Sobre eso de lo que hablan los hombres y lo que callan los hombres y lo que hablan y callan las mujeres. Hace unos años me llamó una persona que tiene una asociación que se llama Ellas y el Abanico. ¿La conocéis? No, qué nombre tan bonito. Sí, porque habla de la menopausia. Está orientada al tema de la menopausia y organiza pues, encuentros para hablar de eso, tal, no sé cuántos, tal. Y entonces me dijo, es que quiero hablar de la menopausia y también de la andropausia, pero no he encontrado a ni un solo hombre que quiera hablar en público de la andropausia, ¿no? Y yo no la conocía de nada y me dijo, ¿tú te animarías? Y dije, bueno, pues sí, me animo, claro, sí, y allá voy. Y fue una charla realmente muy enriquecedora, ¿no? Porque, a ver, yo soy infartado, hace 14 años que tuve un infarto y tomé una medicación con la cual, pues, lo de la andropausia, vamos, es una realidad, ¿no? Como la de casi todos los infartados. Pero eso es algo que entre los hombres, y es lo que dije allí, ¿no? Jamás hablamos, pero jamás. Y si alguna vez hablamos porque algo nos preocupa, es, oye, a un amigo le pasa esto, o a un amigo le ha pasado aquello, pero jamás cuentas eso, ¿no? Entonces, es el miedo a sentirte vulnerable, quizá, ¿no? Y entonces eso es curiosísimo, ¿no? Es una sensación muy rara. Y además, a ver, la vida del hombre como macho, entre comillas, en esta sociedad es durísima, porque está orientada a la competición pura. Vosotras no lo veis, porque vuestros urinarios públicos son diferentes a los nuestros, pero a nosotros nos ponen de cara a la pared, todos con la cosa en la mano, y hacer una carrera, a ver quién acaba antes. Tú estás allí, claro, cuando eres joven aquello sale con una fuerza increíble, te sientes, bueno, yo soy aquí y tal. Cuando vas cumpliendo años, te pones allí y ves que viene uno, acaba antes que tú, se va, viene otro, bueno, y ya cuando llegas a cierta edad, ya te pasan 3, y entonces ya dices, aquí hay algo que pasa y es cuando decides ir al médico, ¿no? Entonces, fijaros cómo se puede tocar este tipo de cosas de una manera cotidiana, espontánea, graciosa, dándole broma a la cosa, pero no lo hacemos jamás. Entre hombres ese tema está más que prohibido, vamos, no. Y es curioso, ¿no? Más cosas, alguien que se le ocurra más. Estoy pensando en algún detalle más que Javier, me chocara, Javier, pero... que te veo muy serio, cuenta algo. Escucho y vengo a aprender. Hoy estamos aquí de aprendizaje, porque nos generalizáis. Habláis de los hombres de una forma genérica. Claro, es verdad que claro, yo estoy aprendiendo, estoy socializándome. Claro, pero tampoco todas las mujeres somos iguales, ni todos los hombres. Este es el tema, ¿no? Eso, cuando se generaliza es un error. Claro, por eso yo creo que conviene también ir matizando. Ciertamente hay, yo creo, culturas emocionales diferentes en las que hemos sido educados, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión que está cambiando, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, ¿eh? No somos los mismos que éramos antes, ni somos todos iguales, ciertamente, ¿eh? Es verdad que esta película me ha traído mucho esa facilidad para hablar de modo íntimo. De modo íntimo no necesita necesariamente que sea de modo sincero, ni de modo solidario. O sea que tampoco hay por qué considerar que porque se hable de intimidades, de cómo uno orina o lo que sea, se hace eso de modo solidario.
Pero bueno, a mí sí me sorprendió y me vi como, obviamente, una película para los hombres para verte en el espejo, ¿no? Y yo creo que así es como lo vi y me interesó mucho. Me pareció patético, sin embargo, ese hombre que va, y muy falso, ese hombre que aparece ahí con la cartera, un año, me parece que no responde a, bueno, pues es un estereotipo excesivo, ¿no? Pero sí me sorprendió y me gusta esa facilidad para hablar, que es cierto que nosotros, nuestra cultura emocional es diferente, aunque yo creo que cambia. En ese sentido no somos, insisto, no somos iguales, ¿eh? Y no somos tampoco tan retraídos para hablar de la intimidad. Yo creo que cada uno deberíamos hablar por cada uno. Bueno, pero digamos que sí que es una generalidad, ¿no? Esa dificultad, o por lo menos que no te han educado igual, o sea, en nuestra edad nos han educado de forma bastante diferente. Claro. Ahora en nuestros hijos no vemos esa diferencia, a lo mejor, ¿no? Tenemos un hijo y una hija, y la verdad es que casi barrena más él que ella, pero bueno. Pues eso es, o sea, nuestros hijos. Pero claro, es diferente, ¿no? También o sea, que las cosas han cambiado mucho. Cuando íbamos a la consulta, cuando los niños eran pequeños, casi nunca había un hombre llevando a los niños, ¿no? Y luego, al cabo del tiempo, vas viendo que sí, que ya hay hombres llevando a los bebés a la consulta y la madre está en otro sitio, ¿no? Entonces, claro, eso se nota, pero bueno, estamos hablando de una generalidad, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo creo que los hombres en general estáis peor educados para la comunicación, en general estáis peor educados. Otra cosa es que luego ya cada uno personalmente pelee contra lo que le han educado. También nosotras estamos peor educadas para participar, para muchas cosas, y hemos tenido que peleárnoslo y a lo mejor lo hemos cambiado, ¿no? O sea, que también hay hombres que lo cambian, claro. Sí, indudable. Yo creo que es peor educados para la cultura emocional, insisto, para hablar de emociones. Sí, yo creo que ahí hay una dicotomía que nos ha marcado y nos está marcando como cultura. Nuestra cultura ha sido intelectualista, y sigue hablándose, o sea, cuando se desprecia o se cuestiona cierto tipo de posiciones políticas, se dice que es que tiene un discurso emocional, y eso tradicionalmente se asoció con las mujeres, eso no lo digo yo, lo dicen gente muy sólida y feminista de pro, ¿no? Y es cierto, creo, ¿no? Y eso es una cultura, es decir, sí estamos acostumbrados a hablar, que duda cabe, y normalmente somos los que tomamos la palabra, los hombres, o sea pero es de otra forma. Y lo que sí se va afortunadamente modificando es la cultura, el respeto y el aprecio de la vida afectiva, de las emociones, no como algo irracional, irreflexivo y secundario, sino como algo inteligente, como un modo práctico, inteligente de relacionarse. Yo creo que ahí ya, pues, cada uno, yo no hablo en nombre de los hombres, ciertamente, ¿no? Pero hay, yo creo, cambio evidente, lo acabas de comentar, Cuchi, lo que son nuestras familias y las de otras mucha gente que conocemos, cómo hemos educado a nuestros hijos y cómo se comportan ellos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un cambio cultural importantísimo y político. El mismo concepto de inteligencia emocional, que antes no existía, ¿no? O sea, que apenas se hablaba. Ese es uno. Yo no soy muy partidario del concepto de inteligencia emocional, más bien de emociones inteligentes, que yo creo que no es lo mismo. Sí. Y eso es para elegidos, esa discusión, Eduardo. Eso ya es para niveles. Bueno, pero es que vale, de acuerdo. Pero es que... Sí. Hombre, si hay en el grupo cuando se habla entre los grupos que yo participo así de hombres, lo que sí es verdad es que no se habla con la misma forma que hablan en este caso estas tres mujeres, ¿no? En el caso nuestro, un insulto de esos, un tal, no sé, eso, con ese tipo de lenguaje, posiblemente al jueves siguiente no le ves. O sea, a lo mejor los 3 jueves o los 4 sí, ¿no? Pero ese tipo de lenguaje es el que sí me llamó la atención. Y que bueno, que luego lo he visto en grupos de mujeres, de amigas de mi mujer y cosas de esas,
que más o menos sí se dicen, utilizan ese lenguaje. Sin embargo, entre nosotros no. Yo creo que con 3 veces que te digan que la has liado gorda, o que eres un imbécil, o que eres un tonto, que tal, te dejas, y bueno, pues por lo menos pasan 3 semanas que no apareces por allí. Eso sí, sí es verdad, sí lo he notado yo. Claro, es que esto de las mujeres, aparte de que sea generalizar o no, que hablan más o tal, a mí me ha sorprendido mucho que mi pareja, mi compañera, se fue a Marruecos a una boda de un sobrino de una amiga suya, no sé qué tal. Y entonces, claro, ella vivía con las mujeres y comentaba, dice, me sorprendió el nivel de comunicación que tienen entre ellas. Dice, de los temas que hablan, con la libertad que hablan cuando están ellas solas, dice, ríete de lo que hacemos en España. Dices, vamos, nos dan sopas con ondas, que si hablan del tamaño del pene del no sé qué, bueno, unas cosas que decía yo, no me lo podía imaginar en esa cultura como tal y como la vemos desde aquí, ¿no? Y decía que dentro de los grupos cerrados, claro, de mujeres donde no tienen acceso a los hombres, se sentían ellas mucho más libres, ¿no? En ese sentido. A mí me sorprendió ese planteamiento, ¿no? Porque rompía mucho la imagen que tienen, ¿no? Sí, sí. Ellas se sienten protegidas y a ellas que hubiera un hombre les molestaría. Sí. O sea, no lo ven como una prohibición como nosotros lo vemos, no. Que ellas no pueden salir a comer con ellos, tienen que comer aparte. Para ellas esto es lo ideal. Lo que no entienden es que nosotras podamos vivir de otra manera. Es la cultura, es a nivel cultural. Lo que uno ha mamado de pequeño y de miles de años igual, es difícil de cambiar. Pero el coste es altísimo. Estáis hablando de una sociedad muy tradicional donde las mujeres no pueden salir a la calle. Claro, es que puede que sean muy solidarias, claro, pero en el fondo es muy dura. Yo creo que eso es otro tema completamente distinto, ¿no? Sí, pero a ellas se sienten a gustos y no les es imposible de pensar. Estarán a gusto en ese rato que están hablando, pero vamos, cuando no puedan hacer su vida porque no sean libres para ir solas por la calle, no creo yo que estén muy a gusto, ¿eh? Pero es que ellas lo ven de otra manera. Sí, ya sé que lo ven de otra manera, pero vamos. Ellas nos miran a nosotras como si nosotras, pobrecitas, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ganarnos la vida, tenemos que ir cada día por ahí. Es un tema muy amplio, muy difícil de entender, sobre todo. Esto da para un debate amplio. Sí, es un debate mucho más hondo. No, pero yo lo he sacado sobre todo para ratificar ese tema de que el nivel de comunicación es mucho más abierto entre las mujeres que los hombres a nivel general, ¿no? Sí, pero habría que preguntarse entonces qué pasa cuando, bueno, lo hemos tenido todos, grupos de hombres y mujeres contándonos cosas. Es otro nivel también, o sea, hay un nivel cuando son solo mujeres, otro cuando son solo hombres y otro cuando estamos juntos. Se hablan de cosas muy diferentes, es verdad. No se habla de intimidades normalmente ni de sentimientos cuando estás con varias parejas. Entonces, y encima eso luego en cada cultura es distinto. Entonces, claro, hay muchísimo que hablar. Pero bueno, hay mucho que hablar, sí. Ciñéndonos a esta película, pues bueno, el tema es que me parece que presenta bien este tipo de relaciones y de comunicación y bueno, insisto, me parece que es una buena película. Sí. Y lo que decía Eduardo, que la profesora no se ha ocupado suficiente de la alumna esta que era especial, la profesora llega a un momento que empezó seguramente por devoción a su profesión, pero con los años y la realidad de cómo funcionan las cosas, está totalmente quemada y ya está en un nivel bloqueada que no puede ya ayudar a esta chica de primeras. Luego sí se da cuenta que la tiene que ayudar, pero ya es tarde. Esto pasa mucho en las profesiones, o sea, no todo el mundo puede trabajar de su profesión y gozarla y durante todos los años laborales, porque la vida laboral también es larga y a lo mejor empiezas muy emocionado con tu profesión, al cabo de 20 años estás aburridísimo o quemadísimo y lo llevas muy mal. Yo he visto este perfil en esta profesora.
que conozco muchas personas que son profesores y los que no están de baja por depresión están de baja por dolor de espalda, pero también es más o menos una depresión encubierta y no pueden ir al colegio o a la escuela de lo agobiados que llegan a estar por los alumnos, sobre todo los adolescentes, que son durillos. Y además con la educación ahora está bastante liberal, se permiten muchas más cosas, hay menos normas, pues los profesores están ninguneados y lo llevan muy mal en general. No sé si lo habéis oído hablar de este tema, pero sí. Es un tema serio. Eso fue Manuel quien lo sacó. Sí. Perdón. Sí. Perdón, pensaba que eras tú, Eduardo. No, pero fue Manuel, pero yo estoy de acuerdo con lo que dices. Pero creo que es común. O sea, sí. Hay una profesión, yo creo que Manuel lo ha explicado muy bien, ¿no? Que requiere un tipo de relación muy intensa con el trabajo, muy personalizada, no la puede exteriorizar y por tanto te quemas no rápidamente, pero con el tiempo es difícil mantenerse con esa vinculación afectiva, implicación con los alumnos, sí. Eso, pero creo que lo compartimos todos los que hemos pasado por la enseñanza. No, pero es que yo creo que el tema del profesorado es vocacional. La persona que entra, se mete en educación a nivel bueno, por el hecho de tener un sueldo fijo, son los que peor acaban en ese sentido. Entonces muchas de las depresiones que hay es porque son incapaces de enseñar, no de dar las clases que tienen, sino de ser verdaderos maestros y verdaderos profesores. Entonces el aguantar a 30 o 35 ya adolescentes sin que te guste lo de estar allí, es que hay gente que se pone mala antes de entrar a clase. No en clase ya cuando está el folio. Aunque te guste, si todos los días tienes a 30 y tantos, que no hay manera de abrir la boca porque no te dejan ni hablar, pues que cada vez tienen más alumnos. Es que 35 en un aula es una burrada. Y claro, los años también van cansando. Cada condiciones, de verdad que creo que es muy difícil hacer eso sin vocación, o por lo menos sin algo de vocación, pero quema muchísimo. Yo conozco muchísimos profesores, muchísimas profesoras, y por mucha vocación que tengan, pues tener 1 hora 35 delante que no te hacen ni caso, a la siguiente otros 35 diferentes que no te hacen ni caso, pues yo creo que eso... Bueno, la mayoría trabajamos 38 años y acabamos encantadas igual de nuestra profesión, o sea que es verdad que hay gente que se quema, pero bueno, yo no creo que sean culpables por no tener vocación, o sea, las personas tienen diferentes, yo qué sé, aguantes, fragilidades y de todo, entonces yo he visto al principio de trabajar gente que se ha ido fatal enseguida a los 2 años, pero claro, es que le han hecho faenas gordas, no los niños, sino la organización del propio centro, que hacen cosas, perrerías increíbles, ¿no? Los expertos, o sea, dejan a la última que llega a los niños predelincuentes, ¿no? Y cosas así. Entonces, claro, aquella tipa, si casi le zurran, pues entra en una depresión enorme. Pero bueno, en general esos son los menos, ¿eh? La mayoría, tanto en primaria como en secundaria, acabamos, nos jubilamos, sí, porque estamos cansados, eso sí, a los 60 años enseguida, ¿no? En cuanto podemos. Pero yo, todo el mundo que conozco, encantado de su profesión. Por eso yo creo que todo el mundo dice que es, o sea, y lo decimos, es la mejor profesión que hemos podido tener, ¿no? Que sin vocación no se puede hacer, no se hace. Luego, por mucha vocación, algunos llegan con muchísima vocación y les hacen esto que acaba de contar Cuchi y otras putadas, o que se van quemando, y por mucha vocación que tuvieran inicialmente, pues no pueden con ello. Claro. En la película hay paralelo una cuestión que son los trabajos, en qué trabaja cada una, ¿no? Y yo creo que es interesante porque la profesora, la maestra o profesora de secundaria, ¿no? Porque es muy claro. Es profesora de secundaria, parece, sí. El papel de Emma Suárez, sin embargo, es de una ejecutiva a mí es la que más me desconcierta, porque tiene una orientación, solo parece que su problema es con su jefe, ¿no? Pero su trabajo, no, qué es lo que hace o qué sentido le encuentra, no aparece por ningún lado. Y la otra, la tercera, no parece que trabaje, parece vende plantas o algo por el estilo, es decir, que es dependiente de sus parejas.
Trabaja en un herbolario. Trabaja en un garden. Y lo cuenta, sí, en un herbolario, en un vivero, en un vivero. Pero no da ni un detalle de eso, sí. Sí, no es lo importante. Tampoco Adriana Oz, la profesora, da muchos detalles. Sabemos que es profesora y el caso de una alumna, nada más. No, pero habla de que es profesora de matemáticas, sí. Bueno, sí. de su implicación con los alumnos, no solo con ella, con esa chica, ¿no? Y de lo que para eso sí da una serie de referencias. Para mí es la que más habla de su trabajo, en realidad. Sí. ¿no? Pero es verdad, hablan mucho, pero no de su trabajo. Los hombres hablamos mucho más de nuestro trabajo. Sí. Vamos a Mira, de eso habláis. De fútbol y del trabajo, sí. Manolo, habla. Pídelo. No, me gustaría, aunque estoy de acuerdo en que es muy teatral, es decir, que está sobrecargado el papel del señor que va con su cartera y se sienta en el parque y que dice que lleva un año de baja, ¿no? A mí me parece que es interesante que esté ese papel ahí en la película, porque aflora un problema mucho más serio de lo que es la opinión que tienen los hombres de sí mismos como papel social. Es decir, si eres hombre, tienes que responder a determinadas exigencias de la masculinidad. Como falles en algo, vas vendido por la vida. Tienes que estar el resto de tus días simulando y aceptando pues, que te generalicen con otros donde no te sientes tú concernido, ¿no? Entonces, este hombre lleva un año haciendo eso, pero lo que le pasa es que no se atreve a decirle a los hijos que es un fracasado porque le han echado el trabajo. Él les ha dado la impresión de que siempre manda porque es el que más y del que todo lo puede porque es el hombre, y entonces ahora no se aviene a qué hago yo con esta esfera mía social en torno a mi familia cuando ya yo mismo me siento un fracasado porque con mi edad creo que el echarme del trabajo ha terminado con todas mis posibilidades. Entonces, pues yo creo que sí que la situación del hombre como competidor, que ya habéis hecho alusión precisamente a ello, y que eso condiciona un montón de cosas en el papel social, entre ellas pues todo lo que se está comentando hoy, a favor en este sentido de las mujeres y en contra, en este mismo sentido, de la actitud de los hombres como capaces de comunicarse y de aceptar sus propias realidades e ir con la cabeza alta con sus aciertos y sus fallos. Bueno, yo creo que en ese sentido también vale la pena que el cine y que la literatura se ocupe más, porque siempre nos pintan a los hombres como los triunfadores y eso no nos hace siempre buen papel, no lo hace. Bien. Sí, yo la verdad es que este personaje... Ay, perdón. Sigue. Que ya lo he dicho al principio que me parecía un buen contrapunto, pero comentando un poco lo que dices tú, es verdad que a los hombres se os ha exigido como un papel en la sociedad, pero es que a las mujeres también. La mujer que no cumple el papel de ser madre, de ser cuidadora, de no sé qué, también está cuestionada y parece que no está haciendo lo que debe. O sea que nos pasa a los dos por igual. Entonces, bueno, pues me parece bien que en la película, aunque sea sobre todo sobre mujeres, que haya un contrapunto masculino, porque estamos todos aquí en el mismo planeta y conviviendo, pero eso, que tenemos ese mismo problema. A lo mejor nosotras no tenemos tanto problema de comunicación, pero tenemos problema de competencias, de que nos den oportunidades. O sea, tenemos desventajas y ventajas todos por igual, creo. Bueno, por igual no, un poquito más descompensado. Un poquillo. Un poquillo, a ver si poco a poco se va compensando. Bueno, pues si no tenéis algo así más que decir, más importante, más relevante sobre el tema que estamos, si queréis lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente. Lo que sí es que si tenéis alguna sugerencia de película que se pueda buscar
un tema que nos pueda apetecer, ya sabéis, lo mandáis al correo nuestro y oye, intentamos hacernos con ella. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. A los organizadores y a Carlos, que si nos sugiere algo... Gracias, Carlos. A vosotros por invitarme, de verdad. Sobre todo a ti, Carlos. Comentaros que si estáis en Madrid el día 3 a las 7 de la tarde, en el Instituto Cervantes con Luis García Montero presentaremos una obra que se llama Kilómetros de tiempo. Es la poesía completa de Carmen Castellote, que es la última poeta viva del exilio republicano. Y nada, vamos a presentar el libro. Ella va a cumplir ahora 90 años, vive en México, fue una niña de Rusia, que con 5 años la mandaron desde Santurce hasta Leningrado, pasó sola la Segunda Guerra Mundial en Siberia, precisamente en Ucrania, vamos, también estuvo en una casa de niños en Jersón, que sale mucho ahora con todo eso de la guerra, y vive en México desde finales de los 50. Y por primera vez se va a publicar aquí su poesía, que es maravillosa y, por desgracia, totalmente desconocida por su doble condición de exiliada, pero sobre todo de mujer. ¿Y es aforo libre, sabes? Sí, es entrada libre, gratuita hasta completar aforo. Lo que pasa es que creo que el aforo no llega a 100 personas. O sea que... Yo estoy un poco lejos, yo estoy en Barcelona, va a ser difícil. Yo es que vivo en Barcelona. Sí. Lo podrás seguir por streaming, eso sí. ¿A qué hora es, Carlos? Pues, a las 7. Y día dices 3 que a las 7. ¿El sitio dónde es? El Instituto Cervantes. Vale. Si nos mandas la dirección de el enlace para verlo por streaming, pues os lo pasaré, sí, claro. Lo podemos divulgar también. Sí, hombre. Sí, es una poeta increíble, buenísima y tremendamente desconocida. Es una lástima. Fijaros que el libro... ¿Cómo se llama? Es que yo no la... tan desconocida. Carmen Castellote. Ya. Sí, Luis García Montero tampoco la conocía, se lo comenté cuando encontré unos poemas de ella en internet y me dijo, y es especialista en literatura del exilio, que no tenía ni idea. Y el libro se llama Kilómetros de tiempo y le pregunté a Carmen, digo, ¿pero por qué significa eso de kilómetros de tiempo? Y me dijo, es que los exiliados sabemos que la distancia nunca se ha medido en kilómetros, sino en años. Ajá. Vale, ya veo por dónde va. No, es una maravilla de poeta, de persona. Gracias. Estuvimos también en una tertulia hace poco, hace relativamente poco, con Marcos Ana también. Hombre. Que tuvo también en el exilio y que además con una señora, Berta, que está en una residencia y tal, también de las niñas de la guerra, y tuvimos varios programas con ella también. Marcos era, como definió Juan Diego Boto cuando murió, ¿no? En el funeral dijo, Marcos es la España que debería haber sido. También tiene buenos poemas por ahí. Sí. Bueno, pues nada, lo dejamos pues aquí. Hasta la próxima. Un placer. Muchas gracias a todos. Un placer y muchas gracias.